Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Quiero orar y pedir al Señor su bendición para que nos dirija con su presencia en la enseñanza, en el estudio de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te agradezco inmensamente, oh Dios, la oportunidad, el privilegio, la bendición que me concedes de poder compartir con mis hermanos tu palabra nuevamente. Gracias te doy, mi Señor, y te suplico, por favor, que me ayudes, que me asistas. Espíritu de Dios, acompáñame, asísteme, concédeme la gracia, el respaldo tuyo, sin el cual nada puedo hacer. Concédenos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra, y por favor, dame la iluminación para poder entender tu palabra divina y gloriosa, que ella sea de edificación para cada una de nuestras vidas, que ella nos edifique en esta preciosa noche, oh Dios. Te lo suplico, Padre maravilloso, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, esos versículos que hemos leído hablan, por supuesto, de una primera resurrección, y por supuesto que habrá una segunda resurrección también. Eso lo tenemos en la palabra de Dios, que la Biblia nos dice también allí en Apocalipsis acerca del juicio del gran trono blanco y de la resurrección para juicio que tendrá lugar allí en ese evento del juicio del gran trono blanco, donde la Biblia dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice la palabra de Dios. De manera entonces, mis hermanos, que en términos generales, la Biblia menciona dos resurrecciones en términos generales. Sin embargo, la primera resurrección no es un evento único, sino en el cual se dan varias resurrecciones que allí se menciona en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, expresando acerca, digamos, las dos clases de resurrección que hay. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto habla, por supuesto, de la resurrección de justos y resurrección de injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, quiero hablar de las resurrecciones que la Biblia menciona. Y la primera resurrección que la Biblia menciona la encontramos en el Salmo 16, versículos 9 y 10, que no es otra, mis hermanos, sino la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dice la palabra de Dios allí, gloria a Dios, en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 16, gloria a Dios. Salmo 16, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice allí. Salmo 16, versículos 9 y 10. Este es un salmo mesiánico. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es un salmo mesiánico que habla precisamente de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digamos que la primera resurrección que se menciona es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina central, fundamental, en la que descansa toda la fe y la esperanza del cristiano. A tal punto que, por ejemplo, el apóstol Pablo dedica un capítulo completo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, para hablarnos precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, para referirse a la resurrección de los santos. Por ejemplo, allí el apóstol Pablo, hablando acerca de la importancia central que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice la palabra de Dios. Luego nos sigue hablando acerca de la resurrección de Cristo y de su relación con la resurrección de los justos, que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 12, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice una vez más en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Repite lo que dice en el versículo 13. 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, dice la palabra del Señor. Eso, mis hermanos, habla, por supuesto, de la enseñanza fundamental de la resurrección de Cristo en las Sagradas Escrituras. Ahora, con respecto a esto, mis hermanos, acerca de la resurrección, gloria a Dios, tenemos nosotros, por ejemplo, el hecho de que la Biblia nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo que Él es primicia. Ahí en el capítulo 15, precisamente, encontramos esa expresión. Dice la Biblia, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice la Biblia,
en el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué significa esa expresión primicias de los que durmieron es hecho? Significa que el Señor Jesucristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Es decir, aunque la Biblia nos habla de otras personas que resucitaron, sin embargo, el único que resucitó o el primero que resucitó con un cuerpo glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una verdad central que debemos nosotros conocer. Primicias de los que durmieron es hecho, dice la Biblia. Eso quiere decir que si es primicias, si la Biblia dice que es primicia o que es el primero, significa que hay más de una resurrección y que la resurrección de Cristo es pues un acontecimiento sin igual, importantísimo para nosotros, a tal punto de que si no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe y estaríamos aún en nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, tenemos que mencionar la resurrección de Cristo. Cristo es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Estamos hablando de la resurrección con un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Vamos a ir entonces a la segunda resurrección que la Biblia menciona. Gloria a Dios. Esta es, digamos, uno de los versículos más de pronto que causa controversia en las Sagradas Escrituras. Me refiero a Mateo capítulo 27, los versículos 52 y 53. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Dice la palabra de Dios. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bendito sea el Señor. Ahora, esta resurrección se conecta con la muerte de Cristo y el momento cuando Jesús entregó su espíritu, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, que la tierra tembló, que las rocas se partieron, y dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice la palabra de Dios. Ahora, esto por supuesto supone una, digamos, una especie de dificultad en las Sagradas Escrituras. Es decir, estos santos que resucitaron, quiere decir la palabra de Dios que ellos, digamos, resucitaron y se quedaron de pronto como esperando hasta que ocurriera la resurrección de Cristo para manifestarse. Ese es un asunto muy importante que nosotros, digamos, debemos considerar. Bendito sea el Señor. Entonces, algunos, por ejemplo, dicen que estas personas que resucitaron, o sea, la pregunta que tenemos aquí es, si estas personas que resucitaron, ¿cómo resucitaron? ¿Resucitaron con un cuerpo físico para volver a morir o resucitaron con un cuerpo glorificado para irse con el Señor? No sé en su caso, hermano, cuál interpretación le parezca como más coherente. No sé qué, y quiero de pronto pues
abrir obviamente para la opinión de ustedes. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Quiero hacerlo participativo para que no se me vayan a dormir. ¿Qué dicen ustedes acerca de estos que resucitaron? ¿Resucitaron con un cuerpo normal como el que tenían de carne y hueso para volver a morir? ¿O resucitaron con un cuerpo glorificado? Bendito sea Dios. Un cuerpo físico. Con un cuerpo físico. Es decir, que Amén. resucitaron para que Seguir viviendo. para que volvieran a morir otra vez, ¿cierto? Amén. Bueno, alguien dice de pronto que resucitaron con un cuerpo glorificado. O todos creen que resucitaron con un cuerpo físico para volver a morir. Amén. Tenemos que considerar, digamos, el propósito, ¿cierto? O sea, digamos, es muy importante en la palabra de Dios, cuando consideramos nosotros un hecho, decir, bueno, si esto sucedió, ¿por qué sucedió? O sea, ¿con qué propósito? Porque usted sabe que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces, si esto ocurrió, ¿por qué sucedió? ¿Para qué sucedió? Para que tenga sentido, porque pues simplemente nosotros no podemos decir sucedió así sin más. Entonces, digamos, algunos dicen con respecto a estas personas que eran los antiguos patriarcas que se mencionan. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia el caso de José. Cuando José le dice a sus hermanos, yo voy a morir, pero yo sé que Dios los va a visitar a ustedes. Y yo sé que Dios los va a hacer subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí José hace jurar a sus hermanos y a sus descendientes para que lleven sus huesos y los entierren, digamos, cuando ellos tomaran posesión de la tierra prometida. Entonces, algunos piensan que se trata de que los patriarcas del Antiguo Testamento que esperaban en Cristo resucitaron. Por ejemplo, hay algunos que dicen que se tratan de esos patriarcas, sí, del Antiguo Testamento que esperaban en Cristo y que resucitaron que dice la palabra de Dios que fueron a la santa ciudad, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros miremos una vez más el texto bíblico a ver qué nos dice. Amén. A ver qué detalle encontramos ahí que nos dé alguna luz a nosotros. Bien, algunos detalles importantes en este pasaje. Bueno, dice, se abrieron los sepulcros, cuerpos de santos que habían dormido, o sea, creyentes que habían muerto, dice, se levantaron, salieron de los sepulcros, dice, después de la resurrección de él. Este asunto es muy importante. Después de la resurrección de él, dice, vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos. Aparecieron a muchos. Este es un aspecto muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Eso quiere decir que si aparecieron a muchos y se presentaron a muchos, significa que estos santos se presentaron a personas que los podían reconocer, porque no tiene sentido que ellos se hayan aparecido a gente que ni sabía quiénes eran ellos y no los podían reconocer. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta para poder, digamos, deducir quiénes serían estos santos. Digamos, ¿de qué manera estos santos podían demostrar su identidad? ¿Quiénes eran ellos? Entonces, digamos que lo que más parece ser que concuerda es que estos santos se refieren a personas que habían muerto recientemente,
y que obviamente si estamos hablando de personas que habían muerto recientemente, entonces eso quiere decir que ellos podían ser reconocidos. Es decir, personas que los conocieron y que estaban vivos en el momento de su resurrección y que los podían reconocer que eran ellos. Es decir, hermano, todos los eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en la resurrección de Cristo sucedieron para dar validez y como una confirmación de Dios, testificando que la muerte que no había muerto cualquiera en la cruz, que había muerto el Hijo de Dios y nadie menos que él. Es decir, todos esos hechos sobrenaturales era para que ellos se dieran cuenta que no había muerto cualquiera, sino el verdadero Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es muy probable que se trate de personas que de pronto habían muerto recientemente y que podían ser reconocidos por los que estaban vivos. Por ejemplo, hay algunos que dicen que entre esos santos que resucitaron estaba, por ejemplo, el anciano Simón, aquel que esperaba, que dice que Señor, no me he de morir hasta que vea la esperanza de Israel, el Mesías, que estaba seguramente Ana entre esos, la anciana aquella que servía a Dios con ayunos y oraciones en el templo, que estaba seguramente Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que seguramente estaba entre esos resucitados José, el esposo de María, o de pronto también Juan el Bautista. Esto, por supuesto, son conjeturas que algunos han hecho para decir que probablemente ellos estaban entre esos santos que resucitaron. Sin embargo, son especulaciones que no podemos confirmar nosotros con la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que fueron reconocidos, que fueron reconocidos. Ahora, hay algo muy importante, hermano. Si estos santos resucitaron, ¿cuándo? Cuando ocurre la muerte de Cristo o cuando ocurre la resurrección de Cristo. Muy importante ese hecho, ¿verdad? ¿Cuándo resucitaron? ¿En el momento que Cristo muere o en el momento que el Señor resucita? Esa es una buena pregunta también que nos podemos hacer. Según lo que nos dice la versión Reina Valera acerca de este hecho, es que dice ahí la palabra de Dios, después de la resurrección de él. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algunos dicen que no es posible que ellos hayan, es decir, ellos creen, es decir, las personas que creen que ellos resucitaron no después de la resurrección de Cristo, sino con la muerte de Cristo, estas personas pues tienen que decir que resucitaron en cuerpo de carne y hueso para volver a morir, porque ya no tendría otro propósito la resurrección de estas personas. Entonces, mis hermanos, ese es un hecho muy importante. Es decir, que si estos santos resucitaron después de la muerte de Cristo, entonces tenemos que considerar el pasaje de 1 Corintios 15 que leímos, donde dice la palabra de Dios allí que Cristo es primicias de los que durmieron. Es decir, mis hermanos, la cuestión es sencilla. Si estos santos resucitaron con un cuerpo glorificado, ellos no pudieron resucitar antes que Cristo. Tuvieron que resucitar después de la resurrección de Cristo, porque nadie podía resucitar con un cuerpo glorificado antes que el Señor y Salvador Jesucristo, porque es el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta
al respecto. ¿Todo está claro? Bien. Pastor, Recuerda, sí, hermana Nuri. el cuerpo glorificado significa para nunca más volver a morir, ¿cierto? Exactamente. Así es, hermana Nuri. Cuerpo glorificado se refiere precisamente a eso, que resucita para nunca más volver a morir. A eso es a lo que se refiere. Sí. Pastor, me viene la inquietud. ¿Qué pasó con Tabita, con Dorcas, que la resucitó Pedro? Ella fue resucitada en cuerpo glorioso o físico. ¿Qué? No. Ella, al igual que Lázaro, resucitaron obviamente con un cuerpo de carne y hueso para volver a morir. Es lo que la palabra nos dice. Creo que vamos a ir a la cita. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 9 está la resurrección de Tabita. ¿Qué nos dice? Digamos, dice el 37, dice, y aconteció que, ya vamos a la palabra, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Bueno, el asunto es que dice que el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Esta, por supuesto, es una resurrección a un cuerpo físico. Una resurrección a un cuerpo físico no tiene nada que ver con una resurrección, con un cuerpo glorificado. Es decir, cuando se resucita con un cuerpo glorificado es para ir al cielo, a la presencia del Señor. Amén. Bien, vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Bien. Entonces, mis hermanos, con respecto a estos santos que resucitaron, es si resucitaron con un cuerpo glorificado o con un cuerpo, digamos, para volver a morir. Entonces, digamos, con respecto a los que se dice acerca del tipo de resurrección, la cuestión es que si este versículo nosotros podemos cotejarlo muy bien con lo que dice 1 Corintios 15:20. Algunos dicen, digamos, los que afirman que estos santos resucitaron con un cuerpo natural de carne y hueso, dicen que simplemente ellos se levantaron de sus sepulcros solamente para dar testimonio de la resurrección del Señor y luego pues volver de nuevo a morir a sus sepulcros. Pero nosotros, digamos, encontramos aquí, mis hermanos, en que no tendría, digamos, en realidad un propósito significativo el que ellos hubiesen resucitado para volver a morir. Ahora, la resurrección de Cristo sobre personas digamos, cuando Cristo los resucitó y los volvió a la vida, digamos que esos milagros de Jesús, por ejemplo, el caso de Lázaro, Cristo resucita a Lázaro, primero para mostrar
sus credenciales como el Mesías verdadero, que tenía poder sobre la muerte. Amén. Eso es básicamente el propósito de las personas que Cristo resucitó, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, que también dice la Biblia que lo resucitó, como la hija de Jairo también, que murió y que luego el Señor resucitó. Digamos que esos milagros tenían el propósito de mostrar las credenciales de Cristo como Mesías. Este propósito o esta resurrección de estos santos tiene un propósito, por supuesto, demostrar que Jesús es el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, pero va mucho más allá que eso. Y me parece que está conectado, hermano mío, con la resurrección para nunca volver a morir, es decir, de la resurrección con un cuerpo glorificado. Me parece que esta resurrección tiene que ver con ese tipo de resurrección. El asunto es que seguramente estas personas se aparecieron, porque la Biblia no dice si se presentaron, si se aparecieron a parientes, a amigos o enemigos, en qué forma ellos se aparecieron, si ellos dijeron algo y expresaron algo al momento de resucitar. Entonces, digamos que lo más probable que podemos pensar nosotros es que estos santos resucitaron con un cuerpo glorificado. Ahora, una cosa muy precisa, hermano, algo que tengo que precisar es el que no resucitaron todos los santos del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de una porción solamente de resucitados. Ahora, estos resucitados, digamos que ya vienen a ser las primicias digamos, de los primeros que han de resucitar en el momento del rapto de la iglesia, que ocurrirá la resurrección de los que estén muertos en Cristo hasta ese momento. Entonces, mis hermanos, esto tendría mucha, digamos, mucha relación con algo que menciona la palabra de Dios. El asunto es que lo que me parece que explica lo que hemos considerado que es, digamos, que resucitaron con un cuerpo glorificado, es la expresión que dice después de la resurrección de él. Me parece que esa frase es explicativa en ese versículo para referirse que la resurrección de estas personas ocurre después de la resurrección de Cristo y que se aparecieron con un cuerpo glorificado a personas que les conocían a ellos. Mateo es el único que registra ese incidente. Ninguno más de los evangelistas menciona esto. Entonces, hemos dicho que Cristo es la primicia, es decir, el primer resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado es Cristo. Otros resucitaron como Lázaro y otros, pero con un cuerpo material para volver a morir y ser sepultados. El cuerpo glorificado, Cristo resucita con un cuerpo glorificado que jamás iba a volver a un sepulcro. Hay algo en el Antiguo Testamento que se habla acerca de una ofrenda levítica. En la tercera de las fiestas que se hacían solemnes para Dios en Israel, se incluía una ceremonia en la que al comienzo de la cosecha los israelitas debían llevar un puñado de grano no trillado para mecerlo delante de Jehová, dice la Biblia, y ofrecer los sacrificios adecuados en reconocimiento de que ellos tenían su esperanza puesta en la cosecha venidera.
Eso se encuentra en Levítico 23, del 9 al 14. Es un poco extenso esos versículos allí, pero era eso, digamos, era como una ofrenda que los israelitas ofrecían al principio de la siembra, un grano no trillado que ofrecían a Dios. Digamos, ellos lo ofrecían creyendo que iban a tener una buena cosecha. Lo ofrecían con la esperanza puesta en Dios de que tendrían una buena cosecha. Eso era parte, digamos, de las primicias que ofrecían los israelitas a Dios. Esta era una ofrenda muy significativa que los israelitas hacían. Usted lo va a encontrar allá en Levítico 23, del 9 al 14. Entonces, la resurrección de estos santos en Jerusalén, en el tiempo de la resurrección de Cristo, podemos representarlo como esas gavillas, esas primicias que se ofrecían y que simplemente eran lo primero de una cosecha más abundante después. Entonces, digamos que esto lo que constituye es las primicias, o sea, como que Cristo no estaba solo en su resurrección, sino que Cristo era como el precursor de la gran cosecha venidera, de la cual estos que resucitaron eran, digamos, una muestra, una pequeña muestra del gran número de resucitados, de la gran cosecha de resucitados que iba a ocurrir en el tiempo futuro. Es, digamos, lo que consideramos, que creemos que seguramente se trataba de personas que resucitaron con un cuerpo glorificado y que eran primicias de un grupo mucho más numeroso, de una cosecha mucho más grande que tendría lugar después. Bueno, mis hermanos, entonces hemos hablado de dos resurrecciones, pero recuerde, estamos hablando de resurrecciones con cuerpo glorificado. Amén. Primero Jesucristo, que es primicia, el primero de todos. Luego este grupo de santos que les he dicho que no son los santos del Antiguo Testamento, no son los santos del Antiguo Testamento, sino que son personas que vivieron en el tiempo de Cristo, seguramente que fueron personas que creyeron en Cristo, hermano, y que las personas que vivieron en ese tiempo podían reconocerlos a ellos como que fueron seguidores de Jesús y que murieron antes de que Jesús muriera, pero creyeron en Jesús antes de su muerte. La gente los conoció a ellos y entonces resucitaron y dieron testimonio acerca de Cristo, de la resurrección de él. Amén, gloria a Dios. De eso. Pastor, no se le oye. Amén, sí. Muy bien. Entonces, vamos a considerar entonces la tercera resurrección que se menciona en la palabra de Dios. La tercera resurrección que se menciona está en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Nosotros conocemos muy bien este pasaje de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ese pasaje tan conocido de las Escrituras, donde dice allí el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice allí la palabra de Dios. Entonces, esa es la otra resurrección que la palabra de Dios menciona. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, también allí la palabra de Dios menciona esa resurrección de los muertos que tendrá lugar en el rapto de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, ahí está hablando acerca de la resurrección que tendrá lugar también. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta resurrección se refiere al el rapto de la iglesia. Y considero yo también, por ejemplo, la Biblia nos dice en la primera carta de Juan también, el capítulo 3 de la primera carta de Juan, acerca de esa resurrección. Se menciona allí también, por supuesto. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Habla, por supuesto, de la bienaventurada esperanza del cristiano, que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos, el recibir un cuerpo glorificado cuando Cristo levante la iglesia. Eso está claro para nosotros, amén, hermanos, de que en el rapto de la iglesia habrá resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuántas llevamos, mis hermanos? 3. 3, amén. Muy bien. ¿Habrá una cuarta? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 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 la hay, claro que sí. claro. ¿Cuál es la número 4, mis hermanos? Bueno, la número 4 es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Hay varios versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, miramos Daniel 12, ese versículo ya lo miramos, que dice que y muchos se levantarán del polvo, unos para vergüenza, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra de Dios. Hay versículos, por ejemplo, como Isaías 26, que también habla de resurrección. Gloria a Dios. Isaías capítulo 26, gloria al Señor. Los versículos 19 al 21. Dice ahí la palabra de Dios: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esto es, por supuesto, resurrección. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Esto habla, por supuesto, de la tribulación, de la gran tribulación. Y aquí está hablando de resurrección en Isaías 26, 19.
Bendito sea el Señor. Ustedes saben, mis hermanos, que los santos del Antiguo Testamento tenían la esperanza en que ellos iban a resucitar. Por ejemplo, esas palabras de Job en el capítulo 19, versículo 25 y 26, esas palabras tan famosas de Job que dicen: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso por supuesto habla de de resurrección, que los santos del Antiguo Testamento tenían la esperanza en que habrían de ser resucitados. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, como todos sabemos, los santos del Antiguo Testamento tienen su relación con Israel. Los santos del Antiguo Testamento no hacen parte de la iglesia. Entonces, si los santos del Antiguo Testamento no hacen parte de la iglesia, significa entonces que ellos no van a resucitar en el momento del rapto. Porque la esperanza de ellos no es no es el rapto de la iglesia. Usted sabe que ellos murieron esperando la tierra que les fue prometida y que, el milenio es básicamente, lo que se llama el reino, que tiene que ver con el reino milenial, es básicamente la esperanza de el santo del Antiguo Testamento. Es por eso que tenemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde dice que los justos vivirán para siempre sobre la tierra. ¿Sí conoce ese pasaje del libro de los Salmos? Vamos a ver si lo puedo ubicar aquí, en el libro de los Salmos. Salmo 37, 29. Salmo 37, 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ustedes saben que ese es uno de los versículos favoritos de los testigos de Jehová, con lo cual ellos dicen que nuestra esperanza no es el cielo, sino que debe ser terrenal, que solamente 144,000 privilegiados son los únicos que pueden estar en el cielo, y los demás esperan el paraíso para vivir para siempre sobre la tierra. Y utilizan versículos como estos. Hermano, eso por supuesto es una confusión de la doctrina bíblica, es no comprender lo que la palabra enseña. Ahora, es que la esperanza de los santos del Antiguo Testamento era la tierra prometida. Por supuesto, no hablando, porque por ejemplo en el caso de Abraham, la Biblia dice que él tenía su fe puesta o su mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, digamos que su esperanza era en la tierra prometida, pero restaurada. Es decir, con las condiciones paradisíacas del Edén, como al principio. Esa era la esperanza de los santos del Antiguo Testamento. Digamos que básicamente su esperanza era terrenal, aunque obviamente habría una recompensa celestial para ellos. Sin embargo, su esperanza era más bien en la tierra, en que el Señor les diera la tierra, en entrar al reino, como dice la palabra de Dios. Entonces, todas las profecías con Israel están relacionadas hacia el milenio. No tienen nada que ver y nunca se relacionan, por ejemplo, con el rapto de la iglesia. Las bodas del Cordero son para la iglesia, no para Israel, sino para la iglesia, para
aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, estos santos del Antiguo Testamento que no hacen parte de la iglesia, es muy probable que ellos resuciten al momento de la segunda venida de Cristo para recibir aquello que se les prometió y aquello que ellos esperaron hasta su muerte, que fue esa ciudad, ese reino que tiene que ver con el milenio. Porque ustedes saben que de todas maneras dice Apocalipsis que la santa ciudad desciende del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. El asunto, hermanos, es que estos santos del Antiguo Testamento, que no son la iglesia, ellos resucitarán para entrar al reino milenial. Por supuesto, ellos van a reinar con Cristo también, como la iglesia también viene del cielo en la segunda venida de Cristo, y Cristo establece el reino milenial y va a reinar desde Jerusalén con la iglesia, que será corregente de Cristo, y también con los santos del Antiguo Testamento. Tanto la iglesia como los santos del Antiguo Testamento, en el milenio tendremos un cuerpo glorificado. Por eso entonces los santos del Antiguo Testamento hacen parte, digamos, de ese cuarto grupo de los que habrán de resucitar. Ahora, miremos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Apocalipsis 20. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos entender. Mire, aquí menciona la Biblia y dice los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? ¿Quién cree usted, hermano, que sean los otros muertos? Los que no creyeron en Cristo. Amén. Los que no creyeron en Cristo. Amén. Pero ¿de qué muertos nos está hablando ahí Apocalipsis? Estos que dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes serán? Los que salieron de la gran tribulación. ¿Cómo, hermana Marta? Los que salieron de la gran tribulación. Amén. Es decir, los que murieron por causa del testimonio del Señor durante la tribulación. Amén, pastor. Entonces, ya ha ocurrido el rapto de la iglesia, ¿cierto? La iglesia se ha ido con Cristo. Este es otro grupo aparte. Este es el grupo que cree después de que ocurre el rapto de la iglesia. Este es el grupo de los que creen en el tiempo de la tribulación. Ese es el grupo que cree en el, digamos, durante el tiempo de la tribulación. Entonces, gloria a Dios, estos que menciona ahí la palabra de Dios, que creyeron en el tiempo de la tribulación. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si la Biblia dice vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿qué quiere decir ese pasaje?
27. Pastor, que resucitaron. Que resucitaron, por supuesto. Pero entonces dice, vivieron y reinaron. ¿De qué manera resucitaron ellos? ¿Con un cuerpo material humano o con un cuerpo glorificado? Glorificado. Ninguno va a reinar con un cuerpo humano de carne y hueso. No glorificado. Solo los que vamos a reinar en el milenio tendremos un cuerpo glorificado. Amén. Los que entren al milenio con cuerpo de carne y hueso son súbditos del reino, no son corregentes del rey que va a reinar. Es decir, no van a reinar con Cristo, sino que van a ser los súbditos del reino. Entonces, dice la palabra de Dios, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Pastor, por Sí. favor, que la cita. Aquí está, Apocalipsis 20. Versículo 4 dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Bueno. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, mire hermano, mire, aunque estos dos frases están dentro de un mismo versículo, la última frase del versículo 5 hay que conectarla con el versículo 6 y no con la frase anterior del versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los, digamos, los que murieron sin Cristo, la resurrección de los injustos, que tendrá lugar después del milenio. Pero esta no es la primera resurrección, porque la primera resurrección es la de los justos. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección. Porque lo que la Biblia dice, que la segunda resurrección es ¿la qué? La muerte segunda que se menciona ahí en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿en qué momento resucitan los mártires de la gran tribulación? Los que mueren por el testimonio de Jesucristo durante la tribulación. ¿Cuándo van a resucitar ellos? Digo, para el milenio, hermano. Si la palabra dice vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿qué quiere decir? Para el milenio. ¿Se le fue la voz, hermano? Amén. Bien. Entonces, obviamente lo dice ahí muy claramente, en el milenio. Entonces, ya vamos, ¿cuántas resurrecciones vamos contando con esta, mi hermano? 4. ¿Cuántas? Con estas son 5 ya. ¿Cuántas llevamos? 5. Llevamos 5, sí señor, llevamos 5. Y voy a repasarlas. La primera, ¿cuál es? La de Jesús. La resurrección de Jesucristo, muy bien. La segunda, ¿cuál es? La resurrección de los santos En Jerusalén. resucitaron después de él. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál es la tercera? La tercera. ¿Cuál es la tercera resurrección? Los muertos que resucitaron Tranquilo, cualquiera puede activar su micrófono y participar. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Pastor, el arrebatamiento. La resurrección de la iglesia, o sea, de los muertos en Cristo, en otras palabras. La resurrección de, digamos, sí, de los que murieron en Cristo, que son parte de la iglesia. Y esa es la tercera.
No, Sí, esa, sí, esa es la tercera. sí. La resurrección de los santos, perdón, de los muertos en Cristo que hacen parte de la iglesia. ¿Y la cuarta cuál es? La de los La- decapitados. Del Antiguo Testamento. Los del Antiguo, los santos del Antiguo La Testamento. resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Sí. La número, esa es la número 4. La número 5 es La de los decapitados. la resurrección de los mártires de la Ah, tribulación. Tiempo de la O tribulación. de los que mueren en el tiempo de la tribulación. Esa sería la número 5. 5. Ahora, la número 6, gloria a Dios. No, pues realmente Ay, es que hay muchas resurrecciones, bien. hay muchas resurrecciones. Dice la hermana Marlene. La sexta. Bien, este es un punto muy importante, hermanos, que les quiero pues plantear a ustedes, a ver ustedes qué, para que participen, para que me digan. Bueno, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Digamos, usted sabe que después de la tribulación, no solamente personas con cuerpo glorificado van a entrar a reinar con Cristo en el milenio, sino que en el milenio habrán algunos que entrarán con cuerpo de carne y hueso, que son los sobrevivientes de la tribulación, personas que van a sobrevivir. Esa es la sexta. No, espere, todavía no he dicho. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Les he dicho a ustedes que la Biblia habla, por ejemplo, en San Mateo 25, habla del juicio de las naciones gentiles, ¿cierto? Y ese será un juicio para personas de carne y hueso que son sobrevivientes de la tribulación y que Dios juzgará si ellos son dignos de entrar al milenio. Usted sabe que algunos serán dignos de entrar al milenio y otros no serán dignos de entrar al milenio. Recordemos que durante el periodo de la tribulación, a través de los juicios de la tribulación, con el fuego de la tribulación, Dios estaba trillando a Israel y de ahí, de ese fuego, saldría una tercera parte que dice Zacarías. Y el remanente de Israel será salvo. Entonces, digamos que el Israel salvo, el Israel que ha creído en Cristo como el Mesías en la tribulación, ellos van a estar esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Si tiene alguna duda, pregunte ahora. Quiero ser lo más claro y explícito para que usted me comprenda. Entonces, repito. Así. Usted sabe que habrá un avivamiento en Israel. Cuando el anticristo se manifieste, pues Israel se dará cuenta, gran parte de Israel se dará cuenta que ellos rechazaron al verdadero Mesías y que abrazaron a uno falso que ahora se ha desenmascarado. Lo que va a suceder, mis hermanos, es que habrá un avivamiento en el pueblo de Israel y para eso estarán algunos predicadores especiales para predicarle a Israel en la tribulación. 44. Ustedes saben quiénes serán esos predicadores, ¿cierto? 44,000. Sí, hermana Betty. En el chat hay una pregunta. Ah, sí. Lo que pasa es que quiero dejar, Claro. digamos, un punto para luego avanzar al otro, porque si no nos confundimos y revolvemos todo. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Esos israelitas que creyeron en el Mesías en la tribulación, ellos estarán esperando la segunda venida de Cristo, que es lo que la Biblia muestra en Mateo 25 también acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes son el remanente de Israel
que estará esperando al Mesías. El Mesías que vendrá con su esposa a establecer el reino milenial. Pero las vírgenes insensatas representan esa parte de Israel que no creyó en el Mesías, que no se preparó para ese momento, que menospreció las advertencias de aquellos que anunciaban la venida del Mesías, y entonces el remanente será salvo. Ahora, este remanente que es salvo entra con cuerpo de carne y hueso al milenio. Aparte, habrán gentiles que sobrevivan y habrán gentiles con cuerpo de carne y hueso que el Señor les dará la oportunidad de entrar al milenio. Porque tuve hambre y me diste de comer, como estuve desnudo y me vestiste. Es decir, que sobre todo la base para entrar al milenio con respecto a los gentiles que no son judíos será también, por ejemplo, cómo se mostraron ellos hacia el remanente judío en el tiempo de la tribulación. Tendrán una oportunidad en el milenio. Solamente Dios puede determinar quién es digno de entrar al milenio y quién no. Lo cierto es que habrán personas de carne y hueso en el milenio. Amén. Que serán los súbditos del reino. La pregunta es, ¿estas personas morirán? Bueno, para eso vamos a mirar un versículo de la palabra, ¿cierto? Que nos aclara este asunto. Isaías capítulo 65. Gloria a Dios. Isaías capítulo 65. Bueno, el versículo, este 65 habla, hermanos, del milenio. Este es un pasaje que ilustra lo que será el reino milenial. Ustedes lo habrán leído varias veces. Pero me llama la atención el versículo 20. Y quisiera pedirle el favor a alguien si me colabora con esa lectura. Pastor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora les pregunto, mis amados hermanos, ¿habrá muerte en el milenio? Verán la muerte y no la hallarán. Como dice mi hermano John Mario. No. Buscarán la muerte y no la hallarán. No. Cuando la Biblia dice que buscarán la muerte y no la hallarán, se refiere a la tribulación. ¿Qué dice usted, mi hermano Julio? ¿Usted qué dice? Hermano Julio. Hermano Julio. Señor. Yo dije que, y muchos se levantarán. Y se levantó el hermano Julio. Escuchando. No habrá más allí niño que... ¿Habrá muerte en el milenio? Yo pienso que sí, pastor, según el versículo. No habrá allí niño que muera de pocos días. O sea que no, de pocos días no morirán, morirán de más días. Es decir, mis hermanos, o sea, a mí me parece que el pasaje es suficientemente claro. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Perdón. Eso sugiere que habrá muerte, ¿cierto? Porque en la segunda parte dice, porque el niño morirá de 100 años, o sea que sí va a morir, porque dice que el niño morirá de 100 y dice, años y el pecador de 100 años. Ni viejo que sus días no cumpla. Eso quiere decir que habrá muerte, solamente que no habrá muerte por causa violenta. Amén. Sino que la muerte será por causa natural. Entonces, en el milenio sí habrá muerte. Amén. Ahí lo dice Isaías. Sí. Amén. Amén. Porque dígame una cosa. Usted sabe que al final de todo, en la eternidad, no habrá en el cielo, la Biblia dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Es decir, que
en la eternidad no habrán personas con cuerpo de carne y hueso. Sí. Seremos como los ángeles. ¿Por qué? Porque es que el plan de redención terminará hasta que haya el último mortal para salvar. ¿Cierto? Amén. Hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? En el milenio habrá muerte. Los que no mueren en el milenio, ¿quiénes son? Los niños, como dice acá, los niños de poco. Los que tenemos cuerpo glorificado. Amén, Sí. hermano Jonathan. Ah, Solamente los que estemos con cuerpo glorificado, pues no vamos a conocer la muerte. Pero los Amén. súbditos del reino, que por supuesto estarán con cuerpo de carne y hueso, Isaías sugiere que habrá muerte en el milenio. Entonces, ahora yo les planteo la pregunta. Si hay muerte en el milenio, y obviamente para estar en la eternidad se necesita un cuerpo glorificado, y para tener un cuerpo glorificado, ¿qué se necesita primero? Morir, Haber recibido a Cristo. Y después, morir. Ser resucitado. amén, ser resucitado. O sea, no se puede tener un cuerpo glorificado Y no resucitado. si no se ha resucitado. Es por medio de la resurrección que se tiene un cuerpo glorificado. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta es, los que mueren en el milenio, ¿en qué momento van a resucitar? Bueno, en el juicio. En el juicio. Yo también digo que en el juicio. Que en el juicio. ¿En cuál juicio? Pregunto. Del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es solo para los perdidos. En el juicio del gran trono blanco no comparecerá ningún salvo. Usted no encuentra ningún salvo cuando se menciona el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20. Por ejemplo, mire, algunos han sugerido, erróneamente pienso yo, algunos han sugerido que en el milenio no habrá muerte, sino que, digamos, que habrá un segundo rapto en el milenio. Eso me parece, digamos, eso me parece mucho más contradictorio, mucho menos justificable bíblicamente, que pensar nosotros, mis hermanos, que yo no le veo otro, digamos, otro acomodo a esta situación, a la pregunta de qué pasa con los que mueren en el milenio. Lo que yo, pues, considero es que estos que mueren, que tienen un cuerpo de carne y hueso, lo más probable es que ellos resuciten al final del milenio. Porque ahora, pero entonces hay otro asunto también, y es el asunto de, digamos, ¿qué pasa con los vivos? Es decir, usted sabe que en el milenio habrán los que son súbditos o sea, ¿cómo le digo? Los que son creyentes, los que son fieles al Señor en el milenio, y algunos habrán muerto, ¿cierto? Pero otros estarán vivos para el momento cuando llegue el final y el término de los 1000 años. Bueno, decimos entonces que los que murieron, por ejemplo, van a ser glorificados. Los que murieron, pues resucitarán al final del milenio, aunque obviamente la Biblia no lo dice. Esto es simplemente lo suponemos, y la verdad es que no tenemos otra explicación para eso. A la pregunta, ¿qué pasará con los santos? O sea, con los justos que estén viviendo para el tiempo, perdón, ¿qué pasará con los justos que mueran en el milenio? Pues han de tener que resucitar para recibir un cuerpo glorificado,
Y no puede ser en el juicio del gran trono blanco. Entonces tiene que ser en un periodo entre el juicio del gran trono blanco y el final del milenio. Pero recuerden que en ese periodo está también lo que se llama Gog y Magog, ¿cierto? Cuando Satanás reúne un ejército para levantarse contra Cristo, luego que después de los 1000 años Satanás es desatado, porque había estado encadenado por 1000 años, dice la Biblia. Entonces, lo engañan nuevamente. Entonces, lo que yo considero es que, digamos, cuando, y vamos al pasaje que es Apocalipsis 20, Los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios. Entonces, ¿qué? 8, 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, digamos que diríamos nosotros que posiblemente no sabemos cuándo ocurrirá la resurrección. Ahora, en el momento cuando ocurre la segunda venida de Cristo, sucede algo muy parecido a lo que dice aquí. Y es que cuando Cristo venga en las nubes para establecer su reino en la tierra, la Biblia habla también que eso está en el capítulo anterior. Y el diablo que los engañó. Sí, en el capítulo 19, que habla de la segunda venida de Cristo. La venida. La caída. Apocalipsis capítulo 19. Eso habla, digamos, del 17 en adelante, la segunda venida de Cristo. El 20 dice que, mire, el 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es la segunda venida de Cristo, lo que tendrá lugar en la segunda venida. Esto ya tiene lugar después del milenio, que de Dios sale fuego. Dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos los que se reunieron y rodearon la ciudad de Jerusalén para levantarse en contra del Mesías rey que está reinando. Entonces, digamos que puede ser después que Dios haga justicia contra los que se levanten en contra del rey, que pueda ocurrir es decir, podría suceder después o antes, pero en ese tiempo, en ese lapso, digamos, entre el fin del milenio y Gog y Magog, en ese espacio de tiempo es que posiblemente tenga lugar la resurrección de los santos que mueran en el milenio. ¿Cierto? Pero
digamos, más complejo todavía es la pregunta, bueno, ¿y qué pasará con los santos, los justos, los que sean fieles al Señor, al Mesías Rey en el milenio, que estén vivos para cuando se cumplan los 1000 años? ¿Qué va a pasar con ellos? Lo mismo con el arrebatamiento. Van a ser levantados y glorificados con un cuerpo glorioso. ¿Su cuerpo se ha transformado o no? O sea, ¿qué podemos decir nosotros, hermano? ¿Será que habrá lugar un segundo arrebatamiento de santos al final del milenio? No. No. Pues si nosotros decimos que no, entonces debemos plantear otra salida para este asunto. O sea, ¿qué va a suceder con los santos vivos al final del milenio? Pastor, yo pienso que lo mismo que la tribulación, van a ser probados. Amén. Puede que sean probados. Si se dejan engañar o no. O sea, yo me estoy refiriendo, es que por supuesto, digamos, es cierto lo que dice el hermano y nos da luz en cuanto a lo siguiente. Mire, es decir, los santos vivos, por supuesto que ellos recibirán la propuesta de Satanás para levantarse contra el rey, pero ellos no van a acceder a las pretensiones de Satanás, sino que van a seguir demostrando su lealtad y su fidelidad al Mesías Rey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es posible, entonces, mucho más probable que la resurrección de los santos que mueren en el milenio tenga lugar después de Gog y Magog. Es decir, después de que Dios haga juicio con el fuego que desciende del cielo y destruye a los que se sublevan, a los que se levantan en contra del Mesías Rey. Bueno, en ese caso, digamos, si miramos, por ejemplo, el rapto de la iglesia, ¿cuál es el orden? ¿Primero resucitan los muertos o primero son transformados los vivos? Primero resucitan los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado. Amén. Amén. Entonces, mire, mi hermano, es decir, si los santos vivos, después de Gog y Magog, después seguramente de que ya el diablo, como dice la palabra de Dios, sea lanzado porque ese será el posterior juicio, que dice la Biblia, y el diablo que las engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 19:21. Entonces, probablemente sea después del juicio de Dios sobre los que se levanten en contra del Mesías Rey, que tenga lugar esa resurrección de justos y de santos del milenio. Entonces, yo les digo, con los que estén vivos, ¿qué pasará entonces? O sea, si nosotros no creemos que así como hizo el Señor y hará el Señor con la iglesia y los que estén vivos, que los transformará, ¿cierto? O sea, en un momento les dará un cuerpo, transformará el cuerpo físico material y les dará un cuerpo glorificado. Eso va a ser así. Es decir, si esa no es la posible solución a lo que va a suceder con los santos vivos al final del milenio, entonces, ¿cuál sería la solución? Lo más lógico, hermanos. Tenemos solamente dos soluciones, ¿cierto? Para recibir un cuerpo glorificado. Es estar muerto en Cristo o estar muerto, sí, en Cristo y ser resucitado. ¿Y cuál es la otra opción para recibir un cuerpo glorificado?
Ser transformados. Estar vivo y ser transformado. No hay otra opción. Sí, mi hermano Andrés. Estar en el arrebatamiento. Ahí esa sería la segunda opción. Exactamente. O sea, digamos, así como en el arrebatamiento, que habrán santos muertos que resucitarán y santos vivos que sean transformados, entonces es muy probable que así también al final del milenio ocurra lo mismo, aunque la Biblia no dice nada al respecto. Esto es simplemente algo que nosotros pues pensamos que es como lo más probable que pueda pasar, ¿no? No sé si usted se había planteado esa pregunta en algún momento dado. No. No. ¿Qué pasaría con los santos del milenio? Bien. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, ustedes ya saben cuál es la última de las resurrecciones. Pastor, permiso, pero entonces la sexta viene a ser ¿cuál? Viene a ser la resurrección de los santos o de los justos que vivan en el milenio. Ya, pastor, gracias. Dios lo bendiga. Y la última, ¿cuál es? Esa es la más fácil. La de los muertos sin Cristo. Amén. La resurrección de los injustos que tendrá lugar en el juicio del gran trono blanco. Esa será la última. Entonces, la última es la resurrección de los injustos o de los impíos. Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces, ¿cuántas tenemos? 7. Tenemos 7, ¿no? Tenemos 7. Son 7. 20. Ahora, recuerde que la Biblia dice en el versículo inicial, ahí en Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, cuando la Biblia habla de primera resurrección o de segunda resurrección, no significa que son simplemente dos resurrecciones que van a tener lugar, sino que está refiriéndose a clase, a tipo. Es decir, hay dos tipos de resurrección. La primera se llama primera resurrección y la otra segunda resurrección. Solamente que la primera resurrección tiene lugar varias resurrecciones, porque los justos no resucitarán todos en un solo paquete, como se dice, sino que tendrá lugar en diferentes periodos de tiempo la resurrección de los justos. Ya vemos que desde Cristo hasta el último justo que resucite, pues pasará un gran lapso de tiempo, un gran periodo de tiempo. Solamente la resurrección de los injustos es única, no en varias etapas como sucede con la resurrección de los justos.